Tengo el honor de estar en comunicación con el doctor Antonio Caponetto, quien para mí es uno de los máximos intelectuales de Argentina. Sé que a él por su humildad le molesta esta presentación, pero realmente es un hombre prodigioso en su obra, en su pensar. Escribió bastantes libros, fue director de la revista nacionalista Cabildo. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Cruz, muchas gracias. ¿Qué nos puede decir de esta realidad lamentable que está viviendo nuestra patria, que ahora quieren legalizar el aborto? Lo trataron en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando el principal derecho humano es a la vida. Ahora lo quieren tratar el 29 de diciembre, un día después de la matanza de los santos inocentes, que es el 28 de diciembre que se conmemora esta fecha. ¿Qué nos puedes decir del cinismo y de la perversión de este gobierno? Aunque se ha dicho ya muchas veces, esto último que voy a decir ahora, me parece que conviene repetirlo y recordarlo. Hace unos días atrás, el ministro de Salud dijo que había una sola vida y que la otra era un fenómeno, y que de no ser así, se estaba cometiendo el mayor genocidio universal. Son palabras textuales. Pues bien, partiendo de esta premisa, es muy fácil construir un silogismo, cuya primera premisa consistiría en afirmar que lo que hay dentro del vientre materno no es un fenómeno, sino que es una persona humana. Ergo, están cometiendo el mayor genocidio universal. Ellos mismos lo están reconociendo. Es decir, que un gobierno que se ha cansado y que nos ha cansado, que nos ha fatigado y hartado, señalando e interpelando a supuestos genocidas durante los años 70, ese mismo gobierno, con una cuota inmensa de hipocresía y de cinismo y de fariseísmo que clama al cielo, comete el mayor genocidio universal, perpetra el mayor genocidio universal. Entonces, lo primero que puedo decir, insisto, aunque ya fue dicho por autoridades mayores que la mía, que no tengo ninguna en esta materia, pero que ya fue dicho, conviene recordarlo. La Argentina está asistiendo hoy, atónita, estupefacta, con verdadero escalofrío de parte de los pocos patriotas que todavía puedan quedar, y de los hombres sensatos y de los hombres de fe, está asistiendo con verdadero escalofrío a la consumación del mayor genocidio universal. Ahora, ¿cómo es posible que una acción de esta índole se perpetre sin que clame al cielo y por clamar al cielo repique el clamor aquí en la tierra de parte de todos los hombres de bien, de todos los hombres honestos? Esto es un misterio. Y lo peor es la pasividad de la Iglesia Católica en Argentina. Yo no diría la pasividad, diría la anuencia, la contemporización y la complicidad por omisión. Porque lo menos que podría hacer la Iglesia es notificar a todos los miembros del gobierno que son formalmente católicos, aunque no practiquen la religión, que están excomulgados late sentencia. Es más, si tuvieran un resto mayor de lucidez y de coraje, deberían declarar a esos excomulgados y señalarlos públicamente como vitandos, que es la expresión que usa el Código del Derecho Canónico, es decir, deben ser evitados. Cuando uno de estos asesinos seriales, cuando uno de estos genocidas aparezca en público y se encuentre con él algún miembro de la jerarquía eclesiástica o del simple clero llano o un católico de a pie, debe evitarlo, porque estamos ante un genocida, estamos ante un criminal, ante un homicida, ante un asesino serial y compulsivo. Entonces, lamentablemente no hay solamente una pasividad de parte de la jerarquía eclesiástica, sino que hay una connivencia, hay un connubio, hay un maridaje. Bergoglio, que supuestamente es papa y que supuestamente es argentino, debería ser el primero en rasgarse públicamente las vestiduras y en hacer sentir su voz de condenación, pero no de una condenación in genere, que malo que es el aborto,
somos todos hermanos, fratelli tutti, nos queremos todos. No. Él tiene que hacer oír su voz de presunto, hipotético pastor universal para condenar de un modo explícito, expeditivo, taxativo, que no quede lugar a dudas, la criminalidad íncita de estos personajes nefastos. Ahora me he enterado, leyendo, releyendo las últimas noticias, que el episcopado al principio había dicho de no saludar al presidente como acto de protesta. O sea que el mayor gesto de hombría que se les ocurre, el mayor gesto de virilidad, es no saludarlo para la fiesta de fin de año. Como si Fernández resultara realmente lesionado por el quite del saludo episcopal. Esto, si no fuera trágico, sería cómico. O sea, se nos está burlando no solo la clase política, sino la jerarquía eclesiástica aquí en Argentina. Sí, que es más grave, porque en el caso de la cúpula partidocrática, oficial o supuestamente opositora, lo que hacen, por cierto, es un delito. Lo que cometen es un delito, pero en el caso de la jerarquía eclesiástica, lo que cometen es una apostasía. Es un acto de apostasía explícita. Ahora, te decía antes que la jerarquía ¿Pueden comprender que como el Estado financia parte al culto católico, ellos, para no perder estos privilegios, prefieren ser complacientes o por lo menos bueno, no si decir eso nada fuera al respecto? cierto, pero si ese razonamiento tuyo es válido, y admito que puede serlo, la situación es todavía más grave, Yes. porque están sirviendo a dos señores. Y no se puede servir a dos señores. O No si se no, ¿cómo puede se puede porque explicar esta pasividad, por decirlo menos, de la Iglesia Católica Argentina? yo no niego el factor económico, porque lamentablemente, como decían los antiguos, el dinero no tiene olor, y en este caso los obispos son personajes menores, son seres inferiores, pero me parece que no es por dinero que se explica todo esto, es por una cuestión teológica, es por apostasía. ¿Qué nos puede decir de otro problema que estamos padeciendo todos los argentinos, que es el tema económico? ¿A qué se debe que este país, siendo una de las potencias de América, hoy en día tiene una economía muy lamentable? No, yo de economía no sé absolutamente nada. La premisa que me das de que una de las potencias del mundo sería la Argentina en materia económica, para mí es una No, no, novedad. no. Digamos que en una época Argentina estaba muy bien económicamente. Bueno, sí, en una época Argentina también estaba bien moralmente, espiritualmente, culturalmente. En una época en Argentina los hombres comían con tenedor y cuchillo, se rascaban la oreja derecha con la misma mano correspondiente a la oreja. Esto es la decadencia de la decadencia. No, yo no sé nada de economía, por eso que no hablo ni opino. Sería una osadía de parte mía. Pero es indudable que la Argentina, como decía el padre Castellani, es un país arrollado, un país dependiente del poder mundial. El poder mundial juega con nosotros y entonces hace lo que quiere. Si tiene que endeudarnos, nos endeuda. Si tiene que quitarnos la moneda, nos la quita. Si tiene que practicar la usura con los habitantes, la practica. Si tiene que quebrar empresas o pequeños emprendimientos o pequeñas industrias, las quiebra o las sacude, las estremece, las revienta, hace lo que quiere, ¿no? A mí, insisto, yo no sé nada de economía, absolutamente nada, pero me parece que sería interesante recordar una distinción que hace Aristóteles entre la economía y la crematística, ¿no? Porque esto sí ya no pertenece al ámbito económico, sino de la mera reflexión filosófica. La economía como disciplina está necesariamente subordinada a la política y esta a la ética, y en su conjunto están ordenadas todas a el derecho divino. En cambio, la crematística no, la crematística es nada más que una técnica o una habilidad
para la búsqueda del dinero, la búsqueda de una financiación. Entonces, la situación, a mi juicio, es doble. Es decir, por un lado, la reducción de la economía a mera crematística, una crematística que está en manos de unos pocos. Y por otro lado, la separación intencional, el divorcio intencional entre la economía, la política, la ética, y todas estas disciplinas, digamos, desvinculadas deliberadamente de su ordenamiento al derecho divino, ¿no? Al decálogo, concretamente al mandamiento que dice no robar, ¿no? Sí, igual esto va relacionado porque nos quieren empobrecer materialmente y nos quieren sacar los valores y destruir espiritualmente. ¿Por qué este ataque hacia el pueblo de parte de la casta gobernante? Bueno, es que a la casta gubernamental el pueblo le importa poco y nada, el pueblo es nada más que un recurso retórico para los discursos preelectorales o postelectorales, pero el bien común completo no existe como preocupación en la llamada clase política. Este concepto de bien común completo me parece interesante de ser subrayado porque es una denominación que hace el padre Santiago Ramírez. Él dice que el bien común no es solamente la búsqueda del bienestar, por más que sea legítima la búsqueda del bienestar, sino que supone también la búsqueda de la virtud, el bienestar ordenado a la virtud. Y a su vez, el bienestar y la virtud ordenado a la salvación. A la sumatoria de esos tres factores se lo conoce o se la conoce con el nombre de bien común completo o bien común integral. Entonces, un buen gobernante será aquel que se preocupe por el bienestar de los ciudadanos, pero de un bienestar que no conspire contra la honestidad, que sea un bienestar en concordancia con la virtud, con la vida virtuosa, y de una virtud que permita alcanzar la salvación, individual y colectivamente. Pero en la política argentina no existe el concepto de bien común completo. En el mejor de los casos, los políticos se preocupan por el bienestar de la población o dicen preocuparse por el bienestar de la población. Lo cual es todavía más escandaloso porque aun si se obtuviera ese bienestar, un bienestar desvinculado de la virtud es dañino. Porque es lo que dice el Evangelio, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Si tu mano derecha te escandaliza, arráncatela. Más te vale ir al cielo con una mano menos y no ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los políticos no están para estas meditaciones filosóficas, ¿no? Ellos son seres que están para la crematística, como decíamos antes, para la rapiña. Antonio, ¿qué es peor? ¿La clase política o los grandes medios de comunicación? Porque los grandes medios de comunicación ayudan a esta debacle que estamos viviendo. No sé cuál es peor, pero es indudable que se retroalimentan, porque la clase política, para llamarla con este mote, no podría existir si no tuviera a su favor los medios de comunicación que permanentemente la alimentan, ¿no? Los medios de comunicación, por lo general, están respondiendo a los mismos intereses que los grandes popes de la partidocracia. No veo yo que haya una oposición esencial. No veo que haya medios de comunicación en la Argentina de hoy que sean políticamente incorrectos. Los grandes medios de comunicación son políticamente correctos. Aún aquellos que creen que son transgresores, ¿no? Lo que la izquierda vernácula cree que son los comunicadores hipernazifascistas. Bueno, todos esos personajes pagan tributo a lo políticamente correcto, esos son todos democráticos, por ejemplo. Ninguno de ellos pone en cuestión el sistema democrático, ni el régimen de partidos políticos, ni el constitucionalismo moderno, ni la soberanía del pueblo, ni el sufragio universal. O sea, son todos políticamente correctos, todos. Insisto, aún aquellos que juegan de grandes transgresores, ¿no? Y que logran instalar una figura transgresora en cierto público. Bueno,
son todos personajes políticamente correctos. La última pregunta y quizás la más importante para escuchar tu respuesta. ¿Cómo se generan valores de patria y cómo se genera el fortalecimiento del espiritual? En principio, con una recta crianza. Es decir, los padres son los responsables de la primera educación de los hijos, que no prescribe con el paso del tiempo, que es la crianza. Me gusta repetir una frase muy básica, muy elemental, pero que se la suelo decir a los más chicos para que entiendan. Les digo a veces gráficamente, la paternidad no es un yogur que tiene fecha de vencimiento. Las paternidades no prescriben. Las paternidades, y en sentido genérico, ¿no? Si la condición de padre o madre. Y a los padres les corresponde la crianza. Si la crianza es una crianza virtuosa, entonces es dable suponer o esperar que el niño va a ser criado en un ambiente virtuoso, en una atmósfera virtuosa, en una temperatura ambiental, social virtuosa. Y bien dicen los que entienden de estos temas que esa crianza es indeleble, ¿no? Es decir, deja marcas que no se borran con el paso de los años, no se borran fácilmente. Entonces la crianza es un factor decisivo para engendrar en el hombre, desde el momento mismo del nacimiento, esos bienes a los que vos te referías antes, ¿no? La honestidad o la probidad, el patriotismo, la vida espiritual, etcétera, etcétera. La crianza, yo creo que la palabra clave es la crianza. Por eso se entiende que quieren destruir a la familia. Claro, es decir, la familia está en la mira del enemigo del orden social cristiano y aún del orden social a secas, porque ellos saben perfectamente que destruyendo las bases de la familia, destruyen la naturaleza misma de la sociedad. Cuando el Papa León XIII, citando a Cicerón, dice que la familia es el semillero de la República, no habla, por cierto, de la República en el sentido revolucionario y moderno, sino de la res pública, de la cosa pública. Pero cuando el Papa dice esto, está dando una magnífica definición. Es el semillero, claro, es decir, es el núcleo, ¿no? Allí está el fundamento y la matriz generadora y enriquecedora. Sí, Muchísimas la gracias. guerra declarada. No te Muy amable escucho. como siempre. No, Juan Cruz, no, gracias a vos. Que viva la patria. Que viva la patria, por cierto. Un gran abrazo.